Muy buenas noches, estimados alumnos. Quien les habla es el profesor Hernán Huanca Bravo. Somos del CEBA Antenor Ordero Espinosa de Zárate. Estamos presentando en esta oportunidad la experiencia número 3, donde vamos a movilizar ciertas capacidades como la interpretación, el análisis y la caracterización de un tema llamado el feudalismo, ¿no? Que corresponde a una competencia que es la interpretación histórica, ¿no? Y dentro de ese desempeño que queremos desarrollar en ustedes es enviarles este contenido para que ustedes puedan comprender la Edad Media desde la caída del Imperio Romano hasta la formación de la Edad Media, ¿no? Entonces, vamos a empezar. En la clase anterior habíamos explicado qué cosa era la Edad Media y cuáles eran las principales características. En esta semana 3 de la experiencia 3, tenemos que fundamentar las características del feudalismo, ¿ya? Cuando tú encuentres el término feudalismo, te van a dar este concepto. Es un sistema político, social y económico. O sea, tiene tres variables: político, social y económico, ¿ya? Y que habría empezado desde el siglo IX, estamos hablando del año 800, hasta el siglo XV. O sea, toda esta época sería pues la etapa del feudalismo, ¿ya? Entonces, ahora, antes de seguir definiendo y dar las características, me gustaría con ustedes explicarles el origen del feudalismo, porque es muy importante la causa, o sea, ¿qué lo originó? En este caso, vamos a ver este mapa, que es el mapa de la Europa Central, ¿no? Esto viene a ser Italia. No se olviden que acá está el Estado romano, esto es Roma, para que lo entiendan, lo que antes era, ¿no?, el Imperio Romano. Y justamente el Imperio Romano, que cae por mediados del año 400, ya, era un estado, un imperio grande, inmenso, que no solamente estaba en Europa, sino también estaba en África y parte del Asia, ¿no? Era un gran imperio y que tenía un sistema administrativo muy grande, donde florecían las ciudades, ¿ok? Pero cuando cae, producto de las invasiones de los bárbaros, acá se fusiona la cultura de los bárbaros con la cultura romana, específicamente sus costumbres, sus tradiciones, sus conocimientos, pero también la religión. La religión católica que se funda acá en Roma, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿no?, se fusiona con las costumbres germanas, ¿no? Los visigodos, los ostrogodos, todos los pueblos bárbaros. Entonces, producto de esa fusión, llámese así, toda Europa se cristianiza, ¿ya? Pero para el año 800 aproximadamente surge un gran emperador, ¿no?, que va a querer volver a que la Europa vuelva a ser como la antigua Roma, ¿no? Y él crea su propio imperio que se llama el Imperio de Carlomagno, conocido como el Imperio Carolingio, ¿ya? Ahí está. A partir del año 800 aproximadamente, donde se corona Carlomagno y expande su imperio, ¿no? Desde lo que hoy es Francia, ¿ok?, hasta lo que es Alemania, es un imperio grande, y parte de lo que hoy es Italia. Entonces, la pregunta es, este gran imperio que va a imitar lo que era la antigua Roma, tiene que tener administradores, no se olviden, ¿ya? Y estos administradores van a tener todo el poder otorgado obviamente por el rey Carlomagno, el emperador Carlomagno, ¿no? Y acá es donde quiero que ustedes entiendan cómo era la división de este imperio. Primero, habían siempre invasiones, ¿no? Por acá, por el este, ¿ya? Por ejemplo, están los húngaros. Y por la parte nórdica, por acá vamos a poner, están los vikingos, ¿no? ¿Se acuerdan los vikingos, no? Están los daneses, hoy Dinamarca, los suecos, hoy Suecia, los noruegos, claro que sí, todos esos son pueblos vikingos.
¿ya? Entonces estos pueblos vikingos y los pueblos también de Oriente empiezan a querer invadir el imperio de Carlomagno. Entonces Carlomagno inteligentemente nombra alrededor de todo su imperio, acá lo voy a poner así, estas fronteras, ¿ya? Una especie de colchón fronterizo se le dice, donde van a poblar ya unos generales militares que van a tener pues un gran ejército, que van a defender el imperio. ¿Cómo se le llama a estos reinos extremos, esta protección externa? Se le llama marcas, ¿ok? ¿Ya? Las marcas son como un colchón, una defensa de la frontera del imperio. Y quienes van a gobernar las marcas se les llama marqueses. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué son las marcas? Para más o menos entenderlo, serían las fronteras. ¿Ya? Si hablamos, traemos este ejemplo a la actualidad, por ejemplo, Puno, Tacna, ¿no? Madre de Dios, ¿no? Loreto, toda esa zona sería pues las fronteras que tenemos que cuidar. Pero dentro del imperio de Carlomagno vamos a encontrar una especie de provincias, ¿ya? Provincias. Estas provincias, lo que hoy nosotros conocemos como provincias, se van a llamar condados, ¿ya? Entonces voy a poner acá una especie de provincias. Y estos condados son administrados por los condes, ¿ok? Los condes, que también son los jefes de estas tierras, ¿no? Y finalmente vamos a tener alguien que se llama duque, ¿no? Los duques, que son ya los que tienen mayor cantidad de tierras, ¿no? Que una especie ya de más poder territorial. Incluso los duques, que también eran generales de ejércitos y eran grandes estrategas, y por eso ellos recibían a cambio como recompensa las grandes extensiones de tierra, ¿no? Y esa extensión de tierra, esos especies de señoríos territoriales, se los eran heredados a sus hijos, ¿no? Entonces la palabra ducado deriva del término dux, no se olviden, dux viene a ser general de un ejército. Muy bien. Entonces, esa era la forma de administrar del imperio de Carlomagno. Pero eso no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya para el año 814 aproximadamente, muere Carlomagno y le sucede en el trono su hijo Ludovico Pío, más conocido como Luis el Piadoso. Entonces Luis el Piadoso no es tan fuerte como su padre, ¿no? Es un rey débil, y por lo tanto es maniobrable, ¿no? Manejable, ¿ok? Y allí es donde surge contra él, ¿no? Una anarquía. ¿Mm? Incluso obligan a que haya un cogobierno con su hijo mayor. ¿Quién era el hijo de mayor de Luis? Lotario, ¿no? Entonces, eso motivó a que dentro del imperio haya anarquía, hayan gobernadores, condados, hayan marqueses, hayan duques, que traten de independizarse, ¿no? Del poder de Luis el Piadoso. Eso se llama anarquía. Muy bien. Bueno, entonces no duró mucho tiempo Luis y muere, Luis el Piadoso muere en el año 840. Al morir en el año 840 empieza a haber una disputa entre los hijos de Luis. ¿Quién es? Carlos, Lotario y Luis. ¿Estamos de acuerdo? Los tres, principalmente los tres, ¿no? Entonces, hasta que en el año 843 se firma el Tratado de Verdún. Y este Tratado de Verdún hace de que los tres hermanos se dividan de manera equitativa este gran reino de Carlomagno, que finalmente fue heredado a Luis el Piadoso, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, el reino de Carlos el Calvo, ese verde, viene a ser lo que hoy es la zona francesa, ¿no? Vamos a poner acá. Todo esto de verde viene a ser de Carlos el Calvo. Entonces vamos a poner acá el Calvo, ¿no? Muy bien, Carlos. Luego tenemos el reino de Lotario, ¿no? El hijo mayor. Y a ello vamos a ponerle con un colorcito, color azul, para que ustedes vean lo que hoy es Italia, parte de Italia y parte de Alemania, ¿no? Ahí está.
Muy bien, entonces acá vamos a poner Lotario. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Y finalmente el reino de Luis el Germánico, que lo vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a ponerlo acá, de esta manera. Así es, vamos a poner Luis el Germánico. Entonces tenemos tres reinos, perdón, este sería con color rojo, ¿ya? Ahí está, muy bien, color rojito. Ahí está, Luis el Germánico. Color azul sería Lotario y color verde sería el Calvo. Muy bien. Entonces, y así empieza la división y con el tiempo estos reyes también van a doblegar ante las invasiones, ¿no? Y la gente van a dejar las ciudades, van a abandonar esas ciudades antiguas, romanas, ¿no? Y van a poblar diferentes reinos pequeños, ¿ya? Donde estos marqueses, condados y duques, por obra y gracia y orden de estos reyes herederos, van a construir pues los famosos castillos, ¿no? ¿Quién no ha visto una foto, un castillo de la bandera, ¿no? Totalmente empedrado, ahí lo voy a mandar una foto por el WhatsApp para que más o menos tengan una idea, ¿ya? Entonces, esto es una especie de castillo con protección, ¿no? De muro de piedra. Muy bien. Entonces la gente, ¿no? Pedía auxilio al que vivía acá. Y el que vivía acá era dueño de las tierras. Era un señor, ¿ya? El señor de la tierra. ¿Ok? Recuerda que feudalismo deriva la palabra feudo. Y feudo significa tierra. Muy bien. Donde el dueño de todas esas extensiones eran esas personas. Recuerda que no era una extensión pequeña, eran grandes extensiones. Pero la gente vivía y se sometía al Señor por la protección, básicamente, ¿no? Y aparte, pues, ¿no? De que ya se instaló el feudalismo. Ahí es donde se instala el feudalismo en toda la Edad Media europea, con la caída del imperio de Carlomagno, ¿ok? Muy bien, ahora, ¿cómo se da esa relación? Es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y acá es donde viene el tema central. Ya sé el origen y ahora me interesa saber cómo era esa relación de los señores con la gente, en este caso. El señor feudal, que es el dueño de la tierra, no se olviden, que vivía en el castillo, ¿ya? Le daba protección, acá dice la flecha, protección a su vasallo, que es su sirviente, ¿no? En este caso, su obediente. La protección y también le daba la tierra. Entonces el vasallo, ¿no? Podía escoger una tierra, la sembraba, cosechaba, y a cambio de eso le daba una obediencia al señor feudal, ¿no? Entonces había una dependencia, es un contrato, una especie de una relación que había entre ellos, ¿no? Pero siempre el vasallo, ¿no? Tenía que administrar las tierras, tenía que pagar por la cosecha que hacía en las tierras, eso se llama usufructo, ¿ok? Tomar armas en defensa del Señor. Sí, cuando había una amenaza externa, vamos a ver la invasión de algún pueblo como vikingo o húngaro, entonces, ¿qué hacían? Tomaban las armas en nombre de quién, de su señor, y defendían las tierras. ¿Ok? Qué importante es lo que ustedes entienden acá. Entonces la gente acá, de alguna manera, se volvió dependiente desde el año 840 aproximadamente hasta 1400, ¿ya? La gente dejó las escuelas, no había escuelas, la gente no tenía muchas defensas en su organismo, ya lo dije en la clase pasada, y por lo tanto había mala alimentación, ¿ya? La gente, había una fuerte ignorancia y una dependencia hacia la Iglesia Católica, ¿no? El poder estaba en la Iglesia Católica, ya que los señores feudales, los reyes, todos ellos eran católicos, no se olviden eso, ¿ya? Entonces a esta etapa se le llama la Edad Oscura. Repito, ¿por qué? Por las grandes enfermedades, epidemias como la peste negra que explicamos y también las guerras. Pero las guerras, ¿por qué? Porque los señores feudales también peleaban entre sí, obviamente. ¿Por qué? Por tener más extensiones de tierra. Y eso conllevaba a que sus vasallos tengan que
servirle en las guerras, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo era esa división social. Esta es una especie de división, ¿no? La nobleza, que viene a ser los reyes, se dividía en la nobleza, la realeza, que viene a ser herencia de sangre, es decir, los reyes, y los señores, que son los que vivían en los castillos, obviamente, y que eran los dueños de las tierras. El clero viene a ser la iglesia, que también tenía un alto clero y un bajo clero. El bajo clero obviamente estaba más cerca al tercer estado, que vienen a ser pues los campesinos, ¿no? Los que vivían en el campo, y ellos son los que pagaban los impuestos por usar, ¿qué cosa? La tierra del señor feudal. Entonces, esa especie de vasallaje era en toda Europa, ¿ok? No se olviden que acá vamos a ponerle a estas personas también siervos, ¿no? Que es igual a servidumbre. Muy bien. Y esta servidumbre vivían en el campo, no se olviden, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características del feudalismo? Primero, relación de vasallaje. Ya lo dije acá, señor feudal, dueño de las tierras, y sus vasallos, la gente que le debe obediencia y dependen del señor feudal, ¿ok? Clases sociales, ya lo pusimos, diferenciación social, ¿ok? Unos ricos y unos pobres, ¿ok? Castillos amurallados, ahí están los castillos, todos amurallados. ¿Para qué? Para defenderse de las invasiones de los vikingos, principalmente. Guerras por las tierras, claro que sí, porque cada señor quería tener más tierras y hacía un mejor ejército, y si tenía mayor ejército, sus vasallos, llamados los caballeros, ¿no?, del castillo, entonces podía expandirse. Y finalmente el pago de tributo, ¿no? El pago de los tributos, que era por usar la tierra, podía ser. Recuerden que no había monedas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente, al dejar las ciudades romanas, ¿no?, que habían sido heredadas por el Imperio Carlomagno, la gente se refugia en el campo, y en el campo ya no necesitan las monedas, el dinero, pero sí había pues siempre acuñado las monedas de oro, ¿no? En este caso, pero no era tanto. Entonces la gente, ¿cómo pagaba? Con su cosecha, con su producción, ¿ya? Y se intercambiaban productos, una especie de trueque, ¿ya? Es una economía bastante retrasada y por muchos siglos, ¿eh? No estamos hablando de un siglo, estamos hablando de muchos siglos, ¿ya? Y finalmente el poder de la Iglesia Católica, ¿no?, que desde Roma también trataba de imponer sus leyes a través del clero, ¿no?, y sus creencias, ¿ok? Ahora vamos al final. El final es muy importante. Ya sé el origen del feudalismo, ya sé cuáles son las características, ya sé en qué se basaba, básicamente en una relación de dependencia entre un señor y sus vasallos, su servidumbre, y el final. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el final se da justamente con el surgimiento de una nueva clase social de comerciantes, a la cual se le llama burgueses, ¿no? En sí, más o menos ya por el año 1000, más o menos, 1100, siglo XI, el Papa Urbano, desde la zona francesa, en Clermont, pide pues a todos los cristianos que vayan a recuperar Tierra Santa, ¿no?, que está en Jerusalén, está en manos de los musulmanes, ¿no? Entonces, vamos, dice, entonces se hace una especie de cruzada, una guerra, ¿no?, por una guerra santa, para recuperar el Santo Sepulcro. Hasta ahí todo está ok. Pero eso abre nuevas rutas hacia el oriente, y Constantinopla se convierte en un puerto importante para el comercio entre Oriente y Occidente. Recuerda que de Oriente vienen especias, entre ellas la seda. Pero eso abre de que la gente deje el campo, porque también la gente se sentía explotada, ¿no?, sobreexplotada. Aparte que las tierras también ya estaban, vamos a decir así, cansadas de producir. Entonces había una sobreexplotación de la mano de obra de los campesinos, y también una sobreexplotación de las tierras. Ya no producían como antes. Entonces la gente, con esos dos factores, y con el imán, la atracción que era vivir cerca de las zonas comerciales, es decir, en las nuevas ciudades, las nuevas urbes, ¿ok? Surgen las nuevas urbes, las nuevas ciudades, ¿ya? Donde va a haber un desarrollo ya de la tecnología. ¿Qué quiere decir esto?
empieza a haber pues una especie de industria, ¿ok? Acá vamos a poner una forma de desarrollo económico, entre ellos vamos a poner la industria, ¿ya? Y eso se llama desarrollo. Y ese imán empieza a captar a toda la gente que vivía en el campo, ¿no? Entonces había una movilización demográfica, ¿ok? Y no se olviden la disminución producto de las pestes, ¿eh? Eso ya lo hemos dicho, y de las guerras. Entonces la gente deja el campo y se viene a las urbes, el desarrollo y crecimiento de las urbes, ¿ok? Muy bien, estimados alumnos, entonces hasta acá hemos centrado, hemos trabajado el feudalismo en su origen, en sus características, la relación básica de dependencia y su final, ¿ok? La próxima clase estaremos hablando sobre las cruzadas. Muchas gracias y saludos a todos ustedes. No se olviden de resolver su ficha.